Ayer informábamos que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió que el mundo se encuentra en una encrucijada y se dirige hacia un futuro distópico, lleno de escaladas militares, represión y desinformación. Este mundo se está yendo al abismo, diríamos. Estamos entrando en una sociedad indeseable, negativa en todo aspecto. Fausto, ¿cómo nos salvamos entonces? ¿Cómo nos salvamos? A ver, yo creo que es interesante el tema, decirle que cuando se escuchan términos nuevos, la población y la ciudadanía como que no logramos entender mucho, porque no hemos escuchado las palabras, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto de futuro distópico que dice el señor, y que es importante que la ciudadanía que nos esté escuchando ponga atención integralmente, no solamente a una partecita, porque si no ponemos atención integral a lo que se explica, vamos a entender mal o al revés, ¿no es cierto? Estimado Marcelo, para entender el tema que hoy nos asiste, que es esto de la distopía, ¿no es cierto?, lo distópico, partamos de una pregunta clave. ¿Cómo está la sociedad actual y cuál es el futuro que le espera? Entonces podríamos describir esa sociedad que vivimos. El mundo que tenemos en los diversos ámbitos o dimensiones de la existencia planetaria, principalmente el político representado por los gobiernos y sus relaciones de poder, en el que entra en juego las guerras, el tecnológico y su desarrollo, por ejemplo la inteligencia artificial y cómo incide en la sociedad actual, la contaminación ambiental, la salud y las alteraciones genéticas, como los virus que causan pandemias, o simplemente la conducta humana en su interacción de convivencia. Es decir, esos elementos un poco son los que debemos analizar de la realidad actual, ¿verdad? En ese ámbito pongamos como ejemplos, que también son interrogantes y afirmaciones, ¿no es cierto? ¿Los gobiernos realmente son democráticos o autoritarios? Caso Venezuela. Analicen ustedes que nos están escuchando, ¿qué es lo más cercano? Los políticos que detentan el poder lo hacen en función de los intereses generales o sus aspiraciones particulares. Daniel Noboa en Ecuador, por ejemplo, analicen al gobierno de Daniel Noboa, ¿lo hace en función de país o en función personal? O la forma de gobierno en Afganistán, de sometimiento a las mujeres. Dos conflictos armados que tenemos en la actualidad: la guerra de Rusia con Ucrania y la agresión, digo, no digo guerra, sino agresión de Israel a Palestina. Decía la inteligencia artificial que hoy crea robots con características humanoides, estimado Marcelo. El calentamiento global y la minería a gran escala. Recordemos recientemente nomás el COVID o la viruela del mono. La delincuencia organizada, criminalidad y el uso de sustancias sujetas a fiscalización en el país, tenemos mucho de eso, ¿no es cierto? Pero un ejemplo que podemos señalar sobre el tema que estamos tratando: los zombies por consumo de fentanilo en Filadelfia, en Estados Unidos, que ojalá googleen y busquen zombies Filadelfia, Estados Unidos, y van a ver cómo están los que consumen drogas. O la intolerancia, agresividad, falta de respeto, el engaño, la mentira y la misma corrupción en toda la población. Es precisamente aquí, estimado Marcelo, en donde surgen dos palabras para que vayamos a entender esto de la distopía. Aparece la utopía y aparece la distopía, que son conceptos opuestos entre sí. Estos términos se usan en filosofía, en política o economía para hacer referencia a sociedades imaginarias que no existen en el presente, pero que podrían llegar a hacerlo. La utopía tiene un sentido positivo, mientras que la distopía es negativa. Tómese en cuenta que las dos son ficticias, que no existen. Es más, la distopía es un género literario y cinematográfico que se ha insertado en varios libros y películas. Para que comprendamos en términos prácticos, Marcelo, Sheila y amigos oyentes, la utopía vendría a ser
el sueño que quizá todos tenemos los habitantes del planeta, ¿sí? Sin guerras, todos nos llevamos bien, con respeto, solidaridad, los gobiernos resuelven los problemas más apremiantes, son honestos y transparentes, hay empleo y salarios para todos, no hay pobreza, en la mesa de cada vivienda hay que comer abundantes alimentos saludables, disfrutamos de las maravillas de la naturaleza como el agua sin contaminación, los conflictos se los resuelve mediante el diálogo, existe cura para todas las enfermedades, nadie es sometido, las mujeres no son oprimidas, no hay exclusión por ninguna causa, no se consumen narcóticos ni se apropia de lo ajeno, no hay violencia, la inteligencia artificial contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población sin distinción y muchos otros elementos. Suena lindo. El mundo o país de las maravillas sería la utopía, ese sueño positivo que querríamos en el futuro todos. Ahora, como usted decía y lo advierte el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estamos en camino a un futuro distópico. ¿Qué es la distopía? Se refiere a un futuro imaginario sombrío, desolador, donde la sociedad ha sido destruida o deformada, una sociedad injusta y caótica, en el que nadie querría estar. Sería el resultado de nuestras acciones presentes como humanidad. Por ejemplo, el sistema de gobierno es tiránico, totalitario, es un régimen que controla a los individuos y coarta la libertad, que ejerce la dominación como los líderes, robots, incluso hasta podríamos pensar el sistema de gobierno de los extraterrestres, ¿sí? Entra en este tipo de visión distópica del mundo. El ambiente es amenazante, inhóspito, crímenes, desigualdad, guerras y sumisión. En los espacios son pocos agradables, ¿no es cierto? No hay una buena relación con la naturaleza, porque la destruimos. La ciencia y la tecnología están en contra del ser humano, perjudican al ser humano, las creaciones tecnológicas o científicas, se vuelven contra sus inventores y contra la humanidad. La ética y la moral no sirven para mejorar la vida de las personas, sino para hacerla peor. Los sujetos se guían por valores que promueven la desigualdad, el individualismo y la poca tolerancia. ¿Se da cuenta la diferencia entonces entre la utopía y la distopía? La utopía, sueño positivo a futuro, que puede como no puede hacerse. La distopía, sueño negativo, de lo peor que puede suceder en el futuro, y que puede como no puede hacerse. Depende mucho de lo que hagamos nosotros. Y Fausto, en ese sentido, este alto comisionado de la ONU manifestaba que hay que abrir bien los ojos para que los políticos no nos engañen. Estamos en una época electoral y claro, todos aprovechan de esta circunstancia para ofrecer y ofrecer. Eso también dice este alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que el mundo está yendo para ese sitio, para ese lugar negativo para todos. Entonces hay que cambiar el rumbo, pues. Pero ¿cómo entendemos como ciudadanos que un político se quiere aprovechar de nosotros, si ese es el juego de la democracia y en el cual estamos inmersos todos y no podemos salirnos? Es que el tema un poco y que hace referencia al alto comisionado de las Naciones Unidas tiene que ver con el poder y las relaciones de poder y para qué sirve el poder, ¿no es cierto? Un poco el poder no es solamente de los políticos, sino el poder es de quienes están en el control de los estados, de las naciones, en nuestro caso del país, y que tiene que ver no solamente el control de la presidencia de la República, sino también del manejo económico de un país o de un estado, o del manejo legislativo, o del manejo jurídico, ¿sí? Porque muchas veces cuando decimos nosotros, los políticos y el poder, hacemos referencia solo al presidente de la República, pero es toda la institucionalidad del Estado y adicionalmente el poder económico, que así no esté dirigiendo el Estado, pero tiene alguna representación o interés en la dirección de ese Estado.
Por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿no?, en este tema de este sueño negativo que puede sucederse y el camino al que estamos yendo. ¿Qué pasaría si en la guerra de Rusia a Ucrania se utiliza armamento nuclear? Imagínese usted, la destrucción sería devastadora para el planeta, pues. Estas guerras y el uso de misiles supersónicos y armas termobáricas, dice, de alta temperatura y alta precisión, provocan mayor calentamiento global. Ahora no estamos nosotros soportando las consecuencias del cambio climático, y entonces este calentamiento global no está secando los páramos y los ríos en unos lados, y en otros lados en cambio está inundando las ciudades. La reducción de la producción agrícola no es un producto de eso. Entonces los políticos nos dirán, no, es que nosotros vamos a dar más agua para que siembren, y vamos a dar incluso hasta créditos, ¿no es cierto? Ahora recién nomás el presidente Noboa anunció que va a dar créditos y va a condonar deudas en el Banco Ecuador. Ajá. Pero ¿y las condiciones climáticas en este incierto futuro que tenemos de sequía en el país, de que no hay agua ni siquiera para la energía eléctrica, y ahora también va a regalar el presidente para diciembre, enero y febrero de campaña electoral, va a darnos un regalito de no pagar las planillas de luz? Y Fausto, vea, y no tenemos agua ni siquiera para tomar en Antonio Ante, por ejemplo. No hay agua, por ejemplo. Ahí tienen problemas de abastecimiento de agua porque no hay suficiente agua. Vea. Ya, imagínese usted entonces una guerra, la bomba atómica, ojivas nucleares, la generación del calentamiento global, consecuencias para la destrucción, pues, de los terrenos, de los suelos y de la vida de la especie humana, ¿sí? Y los políticos utilizan ese discurso, lo que decía usted, aprovecharse los políticos para seguir dominando a las poblaciones. Y justamente en esas relaciones de poder, estimado Marcelo, ¿qué pasa con el exterminio que está haciendo Israel a Palestina? Destruyendo todo ese territorio, pues, asesinando a personas inocentes, principalmente niños. Esa no es una guerra, pues, porque una guerra es de ida y vuelta, ¿no es cierto? Usted dispara y el otro dispara. Pero acá solo un lado está disparando y los otros están huyendo. Por más que estén o digan o les califiquen como terroristas, pero están huyendo, pues, y están atacando ciudades enteras en Palestina, y acabando con una cultura histórica también, y provocando la migración masiva de los habitantes. No nos vayamos muy lejos, estimado Marcelo. El alto movimiento migratorio de venezolanos hacia otros países. Eso. De los ecuatorianos hacia Estados Unidos. Imagine usted 60,000 ecuatorianos pasando por el desierto del Darién, poniendo en riesgo su vida. Las condiciones indignas de sometimiento a las mujeres en Afganistán, que no tienen derechos. Ve allá en Afganistán y en algunos otros países no pueden estudiar las mujeres, no pueden ser profesionales, no pueden trabajar, no pueden votar, son consideradas un objeto, pues. Esas características se dan en varios países del mundo. O sea, no nos vayamos muy lejos, nosotros estamos viviendo esas realidades. Y de lo de la inteligencia artificial que le hablaba, ¿no es cierto?, en esta situación, está reemplazando a la especie humana en cierta medida. Bueno, en cierta medida es aceptable, ¿no es cierto?, que en tanto contribuyan a resolver las necesidades de la población, bueno, con la robótica. Sin embargo, imagínese usted, los robots empiezan a desplazar a los trabajadores en todas las áreas del conocimiento. Se dice incluso hasta en las relaciones interpersonales afectivas como el sexo, ¿sí? Que ya habría hombres para tener sexo y mujeres para tener sexo, hombres y mujeres robots. Humanoides. Podemos imaginar a futuro desaparezcan los periodistas y comunicadores y sean reemplazados por máquinas que ejecuten las actividades de información. ¿Y qué información van a dar? Sin sentimientos. No es que van a dar información, van a desinformar, porque van a informar lo que le interesa al poder, pues. Ajá. ¿Sí? O la salud humana no se ha visto alterada. Se ha visto, pues. Vea, estimado Marcelo, se habla de guerras bacteriológicas, del uso de virus para provocar desde el poder el exterminio de los enfermos crónicos. Acuérdese de una especulación que decíamos en torno al COVID.
una pandemia generada desde el laboratorio para acabar con la existencia de los adultos mayores, porque constituyen un gasto muy alto para las economías de los países. Así se decía. El consumo de las sustancias como el fentanilo que acababa de decir en Filadelfia, que ha generado o ha llenado las ciudades de zombies, en donde los alcaldes de esas ciudades saben que prefieren que sus habitantes sigan consumiendo fentanilo porque es más barato que atenderles en su recuperación. Imagínese usted, entra en juego el tema ético también, pues, ¿no es cierto? Claro, y a eso voy, Fausto. ¿Qué es mejor a eso voy, Fausto. ¿Y qué pensar cuando nuestras autoridades, nuestros funcionarios, las personas en sí, no tienen valores ni principios, Fausto? Ahí entra la parte de la ética, pues. Claro, pues claro, es que el problema es un poco la pérdida de la ética en función de la desvalorización de la especie humana en su pensamiento, de que la población ya no reflexionamos, ¿no es cierto? Ya no tenemos filosofía de vida. Ahora lo único que hacemos es vivir para acumular. Porque fíjese usted, no nos vayamos muy lejos, estimado Marcelo, en esta cuestión de ética. Y cómo nos mienten, y hace rato usted me decía que hay que creerles o no al poder y a los políticos. Vean, como país vivimos una experiencia propia, la violencia de la narcodelincuencia, hecho que sirve a sus beneficiarios en dos vías. ¿Quiénes serán los beneficiarios? Entendamos entonces cuáles son las dos vías. La una, la población involucrada en la narcodelincuencia es la más pobre. Son consumidores y a su vez quienes son utilizados como carne de cañón para defender el enriquecimiento a través de esta actividad ilícita. Y la otra es la utilización de la narcodelincuencia por los gobernantes y políticos para, a través de prometer que van a combatir la violencia, hacerse o mantenerse del poder. ¿O no es mentira o es verdad, imbabureños, que los políticos tienen en la punta de la lengua la violencia y la narcodelincuencia ahora que estamos en campaña, para ver si es que ustedes votan por ellos y llegar al poder? Pero ¿qué pasa cuando ya llegan al poder? Se olvidaron de resolver ese tipo de problemas y empiezan entonces a ver cómo llenar sus bolsillos. Y ahí viene el elemento que usted me menciona, estimado Marcelo, de la ética. La ética, y no ya hablo solamente en los políticos, porque lamentablemente, yo puedo decirle algo, ¿no es cierto? Si bien el término distopía es un sueño negativo, en alguna forma yo he venido señalando en varios análisis que estamos atravesando por la degradación social, esta que consiste en la autodestrucción ética basada en los intereses del poder y sus relaciones para dominar, para acumular mayor riqueza por cualquier medio, a cualquier costo, inclúyase la extinción de la especie humana, estimado Marcelo. Cualquier persona ha perdido ese valor fundamental del concepto ético de la vida. Y créame usted que teniendo una casa quiere otra más y otra más y otra más. No importa el costo, no importa si es que tiene que ponerle la zancadilla al de al lado. Peor los que nos gobiernan, pues, ¿no es cierto? No importa si es que tiene que matar o desalojar o hacer que la gente migre a otros territorios. No importa si es que tiene que contaminar el agua de los ríos, pero vamos extrayendo la minería y el oro, ¿no es cierto? No importa si es que tiene que destruir bosques, selvas. No importa si es que tiene que destruir territorios, exterminar a la gente como en Palestina. No importa si es que tiene que utilizar la bomba atómica. No importa cuál sea el costo, lo que les interesa es beneficiarse ellos. Eso es lo que pasa en el tema ético. Y eso es lo más complejo y complicado. Así es, Fausto, más bien, y gracias por el aporte, hablando un poquito de este futuro distópico que dice el alto comisionado de la ONU para los derechos
humanos. Gracias, Fausto. Estaremos en un próximo encuentro hablando de otros temas de nuestra realidad. Ya están algunos candidatos y por ahí se mueven las frutas ya en la provincia, ya están hablando, ya están promocionándose. De eso hablaremos próximamente, Fausto. Gracias. Unas dos cosas puntuales, estimado Marcelo. Hay películas que hablan sobre estos temas. Invitarles a que vean, ¿no es cierto? No sé si es que han visto una película que se llama Mad Max. Sí, ya es media viejita, tiene tres etapas. Mírenlas y se van a dar cuenta de cómo se trata esto. Pero lo importante, ¿sabe qué es? De que esta explicación que nosotros hemos dado ahora y a través de este medio de comunicación, por su interés, estimado Marcelo, es de que las sociedades distópicas sirven para plantear cómo no debería ser el mundo. Se critica la realidad del presente señalando qué aspectos se tienen que mejorar. Tomemos en cuenta estos aspectos. Ha sido Fausto Giraldo, sociólogo, en este análisis, y gracias, Fausto. Hasta la próxima.